conocida, que es el síndrome de Cochrane. Hemos hablado varias veces y hemos mencionado el síndrome de Cochrane en gastroenterología también, ¿no? Endócrino y por supuesto en dermatología. Es una entidad dermatológica, ¿no? Entonces es frecuente, se asocia a varias enfermedades, es frecuente. Es una enfermedad autoinmunitaria crónica de avance lento que se caracteriza por una infiltración linfocítica, un infiltrado linfocítico de las glándulas exógenas. Todas las glándulas exógenas pueden ser afectadas, pero principalmente las glándulas lagrimales, las glándulas salivales, por lo que acaba produciendo serostomía y sequedad ocular, principalmente, ¿no? Ese tipo de manifestación. Pero puede afectar cualquier otra glándula de secreción exógena, por ejemplo, las glándulas del árbol traqueobronquial, del tubo digestivo, del páncreas, puede afectar. Pero principalmente, dentro de la sintomatología, produce serostomía y sequedad ocular. No es una patología que afecta solamente las glándulas de secreción exógena, en su principal manifestación. Vean, un tercio de los pacientes presenta además otras manifestaciones extraglandulares, síntomas generales, como fiebre, decaimiento, mialgias, etc., ¿no? Presenta manifestaciones generales aparte de las glandulares, ¿no? Está un tercio de los pacientes. Entonces eso es importante. Es un proceso inflamatorio, ¿no es cierto? Una inflamación por linfocitos. Todo proceso inflamatorio tiene efectos sistémicos generales o manifestaciones generales, ¿no? Y este otro dato, en un número pequeño pero relevante de casos, puede aparecer como complicación linfoma maligno. Esa sería la complicación más grave del síndrome de Cochrane, la aparición de linfoma maligno, ¿no? Que puede ser grave y comprometer la vida del paciente. Hay dos tipos de síndrome de Cochrane. Dentro de la clasificación mencionamos dos. Un síndrome de Cochrane que aparece de manera aislada, que es el que vamos a ver, ¿no? Que cursa con afectaciones estas que hemos mencionado, serostomía y sequedad ocular. Y esa es la entidad patológica, nada más. Ese es el síndrome de Cochrane primario. Afectación de glándulas exógenas, ¿cierto? De manera aislada, Cochrane primario. En cambio, el síndrome de Cochrane secundario está vinculado o acompaña a otras enfermedades, ¿ya? Vinculada con otras enfermedades autoinmunitarias, por ejemplo, artritis reumatoidea y síndrome de Cochrane, hemos mencionado, ¿cierto? Lupus eritematoso sistémico puede estar asociado al Cochrane. Ese es el síndrome de Cochrane secundario, ¿ya? En cambio, el síndrome de Cochrane primario solamente es el Cochrane sin otra enfermedad asociada, ¿no? Eso es lo que estamos viendo ahora, estamos desarrollando el síndrome de Cochrane primario. El secundario tiene características similares, pero está asociado a otra enfermedad autoinmunitaria, ¿no? En cuanto a la incidencia, vean, la enfermedad afecta de modo fundamental a mujeres de mediana edad. La proporción mujer-varón es de 9 a 1, igual, ¿no? Segundo, las mujeres son las más predispuestas a estas enfermedades autoinmunes. Proporción de 9 a 1. Puede observarse en todas las edades, incluso en la infancia. Pero afecta principalmente a las personas de mediana, a las mujeres de mediana edad, ¿no? La prevalencia del síndrome de Cochrane primario es de 0.5 a 1% de la población en general, ¿no? Por 0.5 a 1%, ven que no es muy frecuente. Está
estamos hablando solo del síndrome de Fowler primario. 30% de los pacientes con alguna enfermedad reumática tiene un síndrome de Fowler secundario. Entonces hay una diferencia, ¿no? El secundario y el primario. Entonces vean que estas son las enfermedades que pueden acompañarse del síndrome de Fowler, que usan con síndrome de Fowler secundario, ¿no es cierto? Artritis reumatoidea, lupus eritematoso sistémico, esclerodermia, la enfermedad mixta del tejido conjuntivo, la cirrosis biliar primaria, vasculitis, hepatitis crónica activa, vinculada con virus C, ¿no? Principalmente. Entonces, todas estas enfermedades pueden cursar además con síndrome de Fowler. En cuanto a la patogenia, hemos dicho, hay un infiltrado de linfocitos, ¿no? De las glándulas exócrinas. Entonces, un infiltrado principalmente de linfocitos B, también puede haber linfocitos T, pero principalmente en la forma crónica hay linfocitos T, con una reacción exagerada de esto, ¿no? Produciendo anticuerpos. Bueno, un porcentaje, hay transformación de células B, lo que está en relación con la producción de algunos autoanticuerpos, ¿no es cierto? El factor reumatoideo, por ejemplo. El factor reumatoideo es positivo, puede ser positivo en el síndrome de Fowler. Porque el factor reumatoideo no es específico de artritis reumatoidea, ¿no? Aunque es frecuente, pero no es específico. Puede ser positivo en otros problemas autoinmunes. Además del factor reumatoideo, vean, hay otros autoanticuerpos presentes en los pacientes con síndrome de Fowler. Factor reumatoideo, y entre ellos mencionábamos cuando veíamos los autoanticuerpos en el músculo, ¿cierto? Una serie de autoanticuerpos. Los anti-RO y los anti-LA, hemos dicho, eran relacionados con el síndrome de Fowler, ¿no? El paciente con lupus que tiene estos autoanticuerpos tiene más probabilidad de desarrollar un síndrome de Fowler. Entonces, son más específicos, anti-RO y anti-LA. ¿No? Y lo mismo, ¿no? Anti-RO, anti-LA tiene mayor, o sea, pronóstico, ¿no? De la enfermedad, para el diagnóstico más temprano. Células T, linfocitos T predominan en las lesiones leves y las células B en las lesiones más graves. Bien, los síntomas, que es lo que más nos interesa, ¿no es cierto? Las manifestaciones clínicas. Entonces, hay una disminución en la secreción de las glándulas exócrinas. Entonces, dependiendo de la glándula afectada, vamos a tener disminución en la secreción lagrimal o disminución en la secreción salival, que son las dos glándulas que se afectan con más frecuencia. Entonces, la serostomía es la disminución de las glándulas salivales, ¿no? Sequedad, disminución de la producción de saliva. Entonces, boca seca. Entonces, eso es lo que requiere del paciente. Entonces, ¿qué tiene? Va progresivamente, ¿no? Incrementándose la dificultad o la molestia para deglutir los alimentos secos, sólidos, ¿no? Entonces, esto es progresivo. Si el paciente llega a un momento en que necesita sí o sí beber sorbos de agua para poder deglutir la comida, ¿no? O para poder masticar la comida, porque se va acentuando la dificultad para la deglución. También el paciente tiene dificultad para hablar de manera prolongada. Entonces, se le seca la boca, tiene que parar un momento o tomar un sorbo de agua para poder seguir hablando. Con la boca seca no puede hablar. Entonces, esto ocurre cada vez más frecuentemente.
¿no? Entonces el paciente necesita beber sorbos de agua para hablar de manera continua. Entonces, capacidad de hablar sin interrupciones. Tiene sensación de ardor, de quemazón en la lengua y en toda la boca, ¿no? También hay trastornos en la sensación del gusto, también hay dificultad, ¿no? Para la percepción del gusto. La saliva tiene lisostima, tiene otras enzimas que protegen de las infecciones, etcétera, de la cavidad bucal, ¿no es cierto? Entonces estos pacientes tienen mayor tendencia a las caries dentales. También tienen problemas para llevar prótesis dentales, las placas, ¿no es cierto? Dentales que se utilizaban antes, con la boca seca les dificultaba, ¿no? Utilizar este tipo de prótesis. Entonces, vean, sequedad en la boca, con sensación de ardor, de quemazón, dificultad para deglutir, dificultad para hablar. Esos son los síntomas de la sequedad bucal o serostomía. Al examen físico, ¿qué vamos a encontrar? La cavidad oral. Entonces vamos a ver una cavidad oral seca, eritematosa, una lengua roja, frambuesada, pegajosa, la lengua y los carrillos de la boca están pegajosos, por la disminución en la secreción salival o porque la saliva es más espesa, es más densa, ¿ya? Atrofia de las papilas filiformes en el dorso de la lengua, es una lengua decapilada, se llama lisa, ¿no? Y vean la saliva de las glándulas turbia o no puede recogerse. Eso se puede hacer una prueba, ¿no? Voltear unas gotas de limón y ver la secreción salival. Entonces va a haber dificultad para la secreción salival o va a ser una saliva más turbia, más espesa, ¿no? Otra cosa es la hipertrofia de las parótidas. No solo de las parótidas, sino de las glándulas salivales accesorias. Las sublinguales pueden estar aumentadas de tamaño. Están infiltradas, ¿no es cierto? Es una inflamación por linfocitos, o sea, obviamente están agrandadas. Son principalmente las parótidas, lateralmente, o las glándulas sublinguales también pueden estar agrandadas. Entonces en el examen físico hay que buscar eso, ¿no? Hay que palpar la glándulas. Estudios complementarios que se pueden realizar, cianometría, cianografía o una gamografía, ¿no? Cuantificar la cantidad de saliva, ¿no? O una radiografía contrastada, inyectando contraste a los conductos y sacar radiografía, ¿no? La gamografía más específicamente puede determinar tamaño de las glándulas, cantidad de secreción, tiempo de secreción, etc. ¿No? La gamografía. Bien. El otro síntoma característico es la sequedad ocular o seroctal. Sequedad ocular. Entonces el paciente lo mismo, va a ir progresando la sintomatología. En un principio va a tener sensación de ardor en los ojos, sensación de cuerpo extraño, de arenilla o de basura, ¿no? Sensación de arenilla en los ojos, en los párpados. Entonces va a presentar también enrojecimiento del globo ocular por la falta de lágrimas, ¿no? Mayor parpadeo, etc. Entonces sensación de quemación, acumulación. Las lágrimas también son más densas, ¿no? Y se acumulan en el canto interno del ojo a manera de hebras, de filamentos espesos. Entonces se puede en el examen físico observar aquello, ¿ya? Menor producción de lágrimas, enrojecimiento, picor, fatiga ocular, ¿ya? Ahí la fotosensibilidad es otro dato importante, ¿no? Molestia a la luz, molestia a la luz natural o
artificial. Si es muy intensa, el paciente tiene molestia y le obliga a cerrar los ojos, ¿no? Y dependiendo de la fotosensibilidad puede ser muy intensa. Entonces obliga a andar con gafas, a cuidarse de la luz. Entonces son los síntomas de acerotado, ¿no? Entonces se puede, el oftalmólogo es el que realiza el examen del flujo lagrimal, ¿no? La prueba del Siemens 1, no sé si han escuchado alguna, para medir la cantidad de lágrimas, ¿no es cierto? Entonces eso cuando lo hacen generalmente el oftalmólogo. Bien, como las glándulas lagrimales y las glándulas salivales se puede afectar, hemos dicho, cualquier otra glándula de secreción exógena, la sudorípara, el árbol bronquial, del tubo digestivo, pueden estar afectadas con menor secreción, ¿no? El árbol respiratorio. ¿Y esto qué ocasiona? Sequedad de la nariz, de la garganta, de la tráquea, con mayor tendencia a las infecciones, ¿no? Entonces desarrollan infecciones respiratorias altas o bajas con más frecuencia estos pacientes. Porque la secreción es importante, ¿no es cierto?, para proteger a la mucosa respiratoria. Las glándulas del tubo digestivo, lo mismo, pueden estar disminuidas a nivel del esófago, del estómago, del intestino, hay menor secreción también. Entonces esto, vean, cruza con atrofia de la mucosa del esófago, del estómago, y en la parte final o terminal vamos a tener una gastritis atrófica, ¿no? También la disminución en la secreción pancreática puede llevar a una pancreatitis crónica. Una causa de pancreatitis crónica es el síndrome de Fowler o la sequedad. Puede haber disminución, decíamos, de las glándulas sudoríparas también, con menor sudoración, lo que afecta a la piel, ¿no? Entonces, de acuerdo a la frecuencia, vean ustedes, de las manifestaciones extraglandulares, además de las glándulas hay otras estructuras que se pueden afectar. En primer lugar, vean la artritis, las articulaciones, ¿no? Y vamos a tener artralgias o verdaderas artritis en algunos casos. No se puede confundir fácilmente con algún otro tipo de artropatía, como lupus o como artritis reumatoidea. Pero vean, el 60% de los pacientes pueden cursar con problemas articulares. Fenómenos de Raynaud, ya hemos visto el fenómeno de Raynaud, ¿no? El 36% de los pacientes pueden desarrollar el fenómeno. Linfadenopatías, afectación pulmonar, ya hay menos frecuencia. Las vasculitis también son frecuentes en otras patologías. Incluso afectación renal, vean, puede ir en algunos casos a la insuficiencia renal crónica, también pueden ir. Decíamos, pueden desarrollar linfomas, esplenomegalia, afectación del vaso, tienen neuropatías periféricas muy raras, ¿no? Como la miositis, pero en algunos casos se puede. Laboratorialmente, ¿qué vamos a encontrar? No hay mayor alteración en un hemograma, ¿no? Lo que podemos encontrar es la anemia de las enfermedades crónicas. Como cualquier proceso inflamatorio crónico, puede cruzar con anemia, que es normocítica, normocrónica en general. Y la velocidad de sedimentación globular, que cuando está activa la enfermedad, sí va a estar elevada. ¿No? Son los datos más llamativos en un hemograma. Y como hemos dicho, en cuanto a la serología, los anticuerpos anti-LO y anti-LA, que son específicos para el síndrome de Fowler. El síndrome de Fowler no es la única entidad que cursa con síntomas secos, o de ojo seco, de boca seca, ¿no?
pues vean, hay otras patologías que pueden cursar con serostomía, por ejemplo. Problemas virales, fármacos, un antiespasmódico que uno toma, ¿no es cierto?, para un cólico renal, biliar, etc., le seca la boca, ¿no es cierto? Entonces, vean, hay fármacos que pueden ocasionar boca seca, ¿no? Diferentes tipos de otros fármacos también que producen eso. Irradiación, por ejemplo, ¿no? Pacientes que tienen cáncer, cuello, cráneo, que lo sufren radioterapia, afecta a las glándulas salivales y pueden tener boca seca, ¿no? Por esa razón. La diabetes mellitus también cursa con aquello, traumatismos. Serostalmia, lo mismo, vean ahí, procesos inflamatorios, fármacos, problemas neurológicos que pueden cursar con ojos secos, ¿no? Lo más llamativo, a ver, el proceso de Steven Johnson es una reacción alérgica grave. No solamente hay ojos secos, sino que boca seca, todas las mucosas se resecan, ¿no? Pénfigo, conjuntivitis, para hacer diagnóstico diferencial, una conjuntivitis crónica que cursa con ojos rojos, con fotofobia, con sensación de arenilla, puede confundirse con síndrome de ojo seco. Bien, fármacos, problemas neurológicos. Hipertrofia parotidia, ¿en qué casos, además de esta enfermedad, cursa con hipertrofia de las parótidas? Procesos virales generalmente, ¿no es cierto? Las parotiditis virales, que es lo más frecuente. Diferentes tipos de virus pueden afectar a las glándulas parótidas y producir agrandamiento. Pero generalmente son cuadros autolimitados que duran unos pocos días. ¿No? En cambio, la enfermedad que estamos viendo de manera crónica, ¿no? Para el diagnóstico diferencial. Problemas infiltrativos como sarcoidosis, amiloidosis, más raros, pero pueden afectar también, ¿no? Diagnóstico diferencial del síndrome de Fowler en algunas entidades específicas. Aquí tenemos el síndrome de Fowler para diferenciar con infecciones por VIH, por la sarcoidosis. Como he dicho, predomina en las mujeres de mediana edad. VIH predomina en varones jóvenes, ¿no? La sarcoidosis no hay mayor diferencia. Aquí hay autoanticuerpos, ¿no? Anti-LO y anti-LA. En cambio, en el VIH no hay autoanticuerpos, ¿cierto? Y aquí tampoco. En la sarcoidosis tampoco hay autoanticuerpos. El infiltrado es por linfocitos, en el síndrome de Fowler. En el VIH también hay infiltrado de linfocitos, pero son CD8 y aquí son CD4, ¿no? Para el diagnóstico diferencial y en la anatomía patológica. Aquí son otro tipo de lesiones, formación de granulomas, ¿no? No es infiltrado. Vean, se vincula con algunos antígenos de histocompatibilidad del Fowler, el DL3, el DL252, el VIH con otro tipo de antígenos de histocompatibilidad. Y obviamente la serología para VIH es negativa en el Fowler y aquí obviamente es positiva, ¿no? Entonces, para diferenciar, ¿no? Algunas patologías, entidades específicas. Y en cuanto al tratamiento, son dos las manifestaciones principales, ¿no es cierto? La seroftalmia y la serostomía. La seroftalmia, principalmente evitar cosas que incrementen la sequedad del ojo, ¿no? Hay que prevenir. Entonces, algunos agentes que incrementan la sequedad del ojo hay que evitar. Miren, desde el humo, ¿no? El tabaco, etcétera, que puede afectar más a los ojos secos, ¿no? Medicamentos, estos pacientes
no pueden tomar antiespasmódicos, no pueden tomar diuréticos, que les van a producir mayor sequedad del ojo, ¿no? Pues dependiendo del caso, pues tiene una contraindicación relativa, ¿no? Luego la lubricación es lo más importante, ¿no? La lubricación. Y para ello existen las lágrimas artificiales. Son diferentes tipos de lágrimas artificiales. Además, lo que necesita el paciente 3, 4 veces al día o más si es necesario, ¿no? Hay diferentes tipos de lágrimas artificiales. Por la noche, en vez de lágrimas, hay unos geles. Geles en la noche que también son lágrimas artificiales, pero en gel. Con su acción dura más tiempo. Se puede echar al acostarse y eso le va a durar durante toda la noche, ¿no? Y en el día las gotitas, ¿no? De lágrimas artificiales. Entonces hay diversos tipos de lágrimas. Estimulación local. Bueno, hay algunos estimulantes que aumentan la secreción de lágrimas, ¿no? Pero en realidad no tienen mucho efecto, ¿no? O al principio sí, pero cuando ya la glándula está muy afectada ya no hay mayor producción de lágrimas, ¿no? Estimulante sistémico, lo mismo, ¿no? En algunos casos puede funcionar, pero en otros no. Bien. Las complicaciones que puede ocasionar un ojo seco es una queratitis seca, se llama, ¿no? Una inflamación de la córnea. Queratitis seca. Desde un proceso inflamatorio, enrojecimiento del ojo, fotofobia, como hemos dicho, o mayor sequedad y provocar una úlcera de córnea, ¿no? Ya la úlcera de córnea es una complicación más severa del ojo seco. Una úlcera de córnea se puede infectar por gérmenes, bacterias u hongos y posteriormente hasta se puede perforar, ¿no? La córnea. Y ya cuando se perfora la córnea es una complicación grave, el paciente puede perder la vista. Entonces puede ser grave la complicación del ojo seco, ¿no? Desde un proceso inflamatorio hasta una perforación de la córnea. Entonces en esos casos, cuando hay una complicación de ese tipo, se requiere aplicación de antibióticos o antimicóticos locales, cubrir el ojo, ¿no? Para evitar la exposición y para hacer descansar también la córnea, porque es muy dolorosa, ¿no? La córnea cuando está inflamada. Entonces hay complicaciones que pueden ser graves. Dependiendo de eso, entonces el tratamiento, ¿no? En algunos casos es el oftalmólogo el que puede identificar, ¿no? Bien, luego tenemos la xerostomía, la sequedad de la boca. Lo mismo, prevención, higiene bucal, vean, después de cada comida tiene que hacerse con más frecuencia. Porque hemos dicho las caries son más frecuentes por la disminución de la saliva, ¿no? Lubricación, el mejor lubricante para la boca es el agua. Dos sorbos de agua, los que necesita el paciente, ¿no? Para humedecer la boca, para comer, para hablar o cualquier momento del día que necesite. Hay saliva artificial también, como las lágrimas artificiales, hay también saliva artificial que viene en spray, ¿no? Entonces se puede utilizar. Hay pastillas que estimulan la secreción también, ¿no? O la misma goma de mascar que estimula la secreción salival, ¿no es cierto? Entonces pueden utilizar estos agentes. ¿Qué más? Para la hipertrofia de las glándulas parótidas, en realidad no hay mayor molestia en cuanto a las glándulas. Puede haber cierto dolor, tumefacción, entonces la aplicación de calor húmedo local podría mejorar, ¿no? Aquello y también estimular la secreción de saliva. Si hay infecciones sobreañadidas, tratar con los agentes necesarios, ¿no? En algunos casos dijimos se puede complicar, ¿no? No puede no ser solamente una glándula inflamada, sino que puede ser ya un linfoma que estoy desarrollando, ¿no?
Hay que tener en cuenta. Bueno, el caso de manifestaciones extraglandulares en las artritis, por ejemplo, vean ustedes, antiinflamatorios se puede utilizar, ¿no? Y en estos casos también los antipalúdicos, como la hidroxicloroquina, ¿ya? Entonces, mejor que algún otro antiinflamatorio. Luego está el metotrexate y los glucocorticoides, ¿no? Entonces, necesito una buena valoración para ver qué pacientes requieren. Fenómeno de Raynaud. Ya cuando veamos fenómeno de Raynaud, cuando estén viendo esclerodermia, vamos a ver con más detalle cómo se trata el fenómeno de Raynaud. Es prevención, pero sobre todo, ¿no? Evitar la exposición al frío, se utilizan vasodilatadores, antiagregantes propietarios, principalmente. Ya lo vamos a ver después. Complicaciones renales, como la acidosis tubular, entonces alcalinizar la orina. Son tratamientos ya específicos. Vasculitis. Las vasculitis son procesos sistémicos, a veces requieren tratamiento igual con corticoides, con inmunosupresores, a veces, ¿no? Tratamiento dependiendo del caso. Bueno, y el linfoma es un tratamiento de especialidad, ¿no? Por el hematólogo es un cáncer, ¿no? El linfoma, entonces, eso se ocupa el hematólogo. ¿Alguna pregunta hasta ahí sobre síndrome de Fowler? Vamos a ver entonces otros temas. Son temitas bien complicados. La esclerosis sistémica o esclerodermia. ¿Alguna vez han visto un paciente con esclerodermia? Con esclerosis sistémica. Es una enfermedad feísima, feísima. Tiene una paciente, ¿no? Que no es un estado avanzado siquiera ¿no? Usa, como ustedes ven, una piel, esclerodermia se llama, ¿no es cierto? Pero antiguamente se decía esclerodermia, ahora el término más adecuado es esclerosis sistémica, porque no es solamente la piel la que se afecta, pero uno de los órganos que más afectados es la piel, es una piel característica. Es acartonada, dura, no se puede pellizcar, está fija a la superficie profunda y el paciente no puede flexionar los dedos, las muñecas por la rigidez de la piel. Es una piel como un cuero seco. Uno que toca esa piel no se olvida mucho. Entonces, y el paciente queda limitado, ¿no? En todas sus funciones prácticamente. Y depende de la familia, ¿no? Porque queda tan rígido que no puede ni moverse muchas veces, ¿no? Entonces la familia tiene que ocuparse de moverlo, de alimentar, etc. Es una enfermedad fea. Más fácil, ya vamos a ir viendo poco. Entonces, vean, la esclerosis sistémica es una enfermedad multisistémica. No es solamente piel, afecta varios órganos sistémicos. Una enfermedad multisistémica crónica de causa desconocida, como toditas estas enfermedades, no se conoce la causa. Se caracteriza por un engrosamiento cutáneo debido a la acumulación del tejido conectivo y por la afección de diversos órganos, como el aparato gastrointestinal, los pulmones, el corazón, los riñones. Entonces, por eso es sistémica, ¿no es cierto? Es una enfermedad multisistémica que afecta a la piel y otros sistemas como el gastrointestinal, los pulmones, el corazón, los riñones, que lleva a complicaciones graves y la mortalidad es secundaria a esta afectación, ¿no? Porque la piel se torna dura, rígida, etcétera, pero no compromete la vida eso, ¿no? Lo que compromete la vida es la afectación de estos otros órganos. ¿Por qué se caracteriza esta esclerosis sistémica? ¿Vean?
lo que existe es un daño vascular, es a nivel de la microcirculación la lesión. Una lesión vascular que va a producir una vasculitis, una inflamación de los vasos, una oclusión de los vasos periféricos que va a llevar a una isquemia de los tejidos, ¿no? Que disigan estos vasos, entonces va a haber una disminución en el flujo sanguíneo con isquemia de los tejidos. ¿Por qué se produce eso? Es un problema inmunitario, hay una activación inmunitaria, ¿ya? Vean, con una síntesis y depósito de matriz extracelular. Esto es lo que se va a depositar, ¿no es cierto?, en los tejidos, lo que va a obstruir los vasos sanguíneos, esta síntesis y depósito de matriz extracelular, que va a obstruir los vasos y va a provocar isquemia de los tejidos, ¿ya? Esta vasculitis se produce por una activación del sistema inmunitario, una reacción antígeno-anticuerpo que desencadena todo un proceso inflamatorio en los vasos sanguíneos, ¿no? Y que va a ocasionar esto. ¿Cómo se clasifica? Vean, la esclerodermia y trastornos afines a la esclerodermia. Entonces esta es la clasificación. Vean, hay varios tipos de esclerosis. La esclerosis sistémica es una forma, esclerosis sistémica, ¿ya? Luego tenemos la esclerodermia circunscrita, que es otra forma, ¿ya? Las dos formas principales. Y luego hay otros trastornos afines a la esclerodermia, pero principalmente tenemos la esclerodermia sistémica o difusa y la esclerodermia circunscrita, que son las dos formas principales, ¿ya? Entre las formas de esclerosis sistémica tenemos la forma cutánea circunscrita, ¿ya? Tenemos la forma cutánea difusa, tenemos la forma de esclerosis sin esclerodermia, la enfermedad indiferenciada del tejido conectivo y los síndromes de superposición. Esto lo vamos a ver después, ¿ya? Enfermedad indiferenciada y síndrome de superposición son como una forma como la enfermedad mixta del tejido conectivo que hemos visto ayer, ya, pero tiene algunas características, vamos a verlas en un apartado después. Ahora lo que nos interesa son estas formas, la forma cutánea circunscrita y la forma cutánea difusa. Como su nombre dice, ¿no? La forma cutánea difusa afecta a toda la piel, ¿ya? En cambio, la forma cutánea circunscrita solamente afecta a algunos segmentos de la piel nada más. Esas dos son las formas principales. Y hay una forma sin esclerodermia que afecta a los órganos internos, pero no afecta a la piel. Ahí es más difícil el diagnóstico, ¿ya? En cambio, estas que afectan la piel es fácil, ¿no? La piel está afectada. Si es toda la piel, extremidades, tronco, etcétera, entonces es una forma circunscrita. Perdón, una difusa. Si es circunscrita, solamente extremidades, respetando el tronco, ¿ya? Eso. Y entre las formas de esclerodermia circunscrita hay unas variedades que son más localizadas. Vamos a ver la morfea, la esclerodermia lineal y la esclerodermia en golpe de sal. Son lesiones bien circunscritas, bien pequeñas, ¿ya? Muy benignas, por lo mismo. Estas son las formas más importantes. Y luego hay, vean, trastornos afines a la esclerodermia, pero esto es secundario ya a agentes específicos, ¿ya? La esclerosis sistémica no tiene causa, no tiene etiología, no se conoce, ¿cierto? En cambio, estas son secundarias a agentes bien específicos. Por ejemplo, vean el síndrome del aceite tóxico, es una forma de esclerodermia secundaria al aceite de colcha, que se llama, que se produjo en un tiempo en España,
lo consumieron y hubo una epidemia de esclerosis más de 20.000 personas que desarrollaron una forma de esclerodermia secundaria a este tipo de aceite tóxico. Se lo retiró obviamente, ¿no? La enfermedad producida por cloruro de vinilo. Algunos trabajadores expuestos al cloruro de vinilo desarrollan una forma de esclerodermia. La bleomicina, que es un fármaco antineoplásico que se utiliza para el cáncer, ocasiona entre sus efectos adversos una forma de esclerodermia. Vean que estas son formas secundarias a algún agente conocido, ¿no es cierto? La pentazocina, ¿qué es la pentazocina? Es un analgésico opioide, ¿no es cierto? Igual puede ocasionar una forma de esclerodermia. Entonces, vean que estas son secundarias a algún agente específico. Es solo para mencionar porque no vamos a ver estas formas. Y lo mismo estas, trastornos afines a la esclerodermia. La escleromixedema, por ejemplo, en algunas formas de hipotiroidismo se puede ver escleromixedema. La enfermedad de injerto contra hospedador crónico, pacientes que reciben trasplantes o transfusión de sangre o injertos desarrollan una forma de alteración de la piel que es parecida a la esclerodermia, la fascitis eosinofílica, etc. Igual, incluso en la diabetes, esclerosis de los dedos en la diabetes, crónicas, se puede ver, ¿no? Pero estos son, como les decía, trastornos secundarios a alguna otra entidad, ¿no? Que es solo para mencionar porque no las vamos a ver. Entonces tenemos las dos formas principales, la esclerosis sistémica difusa y la circunscrita, ¿no es cierto? Las dos primeras que hemos mencionado. Los síntomas principales que se presentan en la esclerosis sistémica, vean la afección cutánea. La esclerosis sistémica se caracteriza por afectación de la piel. En la forma difusa se afecta la parte proximal y distal de las extremidades, proximal, distal, la cara y el tronco. Se afecta toda la piel. Por eso es cutánea difusa, ¿no es cierto? Pues la afectación cutánea es difusa, toda la piel. En cambio, la circunscrita solamente se afecta la parte distal de las extremidades y la cara, y respeta el tronco. Entonces, esa es una primera diferencia, ¿no? De estas dos formas de esclerosis, la difusa y la circunscrita. Luego, un síntoma fundamental en la esclerosis es el fenómeno de Raynaud. Siempre que uno encuentra fenómenos de Raynaud, lo primero que piensa es en esclerosis sistémica. Hay otra causa, ¿no es cierto? Pero uno se le mete a la cabeza y lo primero que piensa es en esto, cuando uno encuentra un fenómeno de Raynaud. En la forma difusa, el fenómeno de Raynaud aparece en el primer año o en el momento de las lesiones cutáneas. ¿Ya? Aparece paralelamente con las lesiones cutáneas, con una diferencia de un año o menos, ¿ya? Pero aparece casi simultáneamente con las lesiones cutáneas. En cambio, en la forma circunscrita, el fenómeno de Raynaud puede preceder en años a la afección de la piel. Así que tener durante muchos años solo fenómenos de Raynaud y nada en piel, hasta que después aparecen los trastornos en la piel. Esa es la diferencia. En la forma difusa aparece, ambas aparecen más o menos al mismo tiempo. En cambio, en la circunscrita, el fenómeno de Raynaud antecede con mucho tiempo al trastorno de la piel. Afección visceral. En la forma cutánea difusa se afectan los pulmones. Vean ustedes. Puede desarrollar una fibrosis intersticial, hay afectación de los riñones, puede ir a una insuficiencia renal crónica.
También hay afectación gastrointestinal y cardíaca, la forma difusa. En cambio, en la forma circunscrita hay afectación gastrointestinal, ¿ya? Pero no hay estos otros trastornos pulmonares, renales. ¿Ya? Puede desarrollar una hipertensión arterial pulmonar el paciente, hipertensión arterial pulmonar, pero no afectación del parénquima pulmonar, es un problema vascular. Y también se puede asociar a una cirrosis biliar. Entonces, si hay un paciente con esclerosis afectando pulmón, riñones, tubo digestivo y corazón, es más probable que sea una difusa, ¿no?, que una circunscrita. La circunscrita solo un tubo gastrointestinal y la hipertensión pulmonar. Se puede ver los capilares vasculares en el lecho ungueado. Con un aumento, con una lupa, se puede ver los capilares a nivel del lecho ungueado, ¿ya? En la forma cutánea difusa va a haber dilatación, distorsión de los capilares y desaparición de los capilares. Es un problema vascular en nosotros, ¿no es cierto? Cuando hay dilatación, desaparece. En cambio, en la forma cutánea circunscrita hay dilatación, hay distorsión de los capilares, pero sin desaparición importante. Se mantienen los capilares, aunque distorsionados, pero no desaparecen. Esa es otra diferencia. Y presencia de anticuerpos, autoanticuerpos, ¿ya? Anticuerpos antinucleares, anticuerpos ANA, ¿no es cierto? Hay posibilidad de anticuerpos antinucleares contra topoisomerasa 1 en la forma difusa y contra anticentrómero en la forma circunscrita. Entonces hay esa diferencia. Son otro tipo de autoanticuerpos, ¿no? Entonces, diferencia importante para el diagnóstico. Todo paciente que sospechamos de esclerosis sistémica tenemos que pedir anticuerpos contra topoisomerasa y contra anticentrómero. Si son positivos estos, lo más probable es que sea una difusa, ¿cierto? Y si son estos positivos, lo más probable es que sea la forma circunscrita. En la forma cutánea difusa, ya hemos dicho, ¿no? Engrosamiento cutáneo simétrico en extremidades, cara y tronco. En la cutánea limitada, solamente en las partes distales de las extremidades y en la cara. La forma cutánea limitada también cursa con este síndrome que se llama síndrome de Crest. El síndrome de Crest corresponde a la esclerodermia cutánea limitada. ¿Por qué está compuesto el síndrome de Crest? C de calcinosis, R de fenómeno de Raynaud, E de trastornos esofágicos, motilidad esofágica principalmente, S de esclerodactilia y T de telangiectasis. Ese es el síndrome de Crest. Entonces, es una forma de esclerosis cutánea limitada que cursa con fenómenos de Raynaud, con trastornos de la motilidad esofágica, la esclerodactilia que vamos a ver luego, telangiectasis que aparece en cara, en tronco, y calcinosis que aparece igual en la piel. Depósitos de calcio que se ven como nodulaciones blanquecinas, incluso que se pueden abrir. Y la otra forma que decíamos, ¿no es cierto? La esclerosis sistémica sin esclerodermia. La tercera forma, afectación de órganos internos sin afectación de la piel. Para el diagnóstico se clasifica en criterios mayores y criterios menores. Los criterios mayores, vean ustedes, lesiones escleromatosas en la conmoción proximal de los dedos, de las extremidades, cara, cuello, tronco. Casi siempre con patrón bilateral y simétrico. ¿Ya?
por lo general acompañado de esclerodactilia. Entonces el criterio mayor es la lesión de la piel, ¿no? Con esas características de acartonamiento, de sequedad, de atrofia de glándulas sudoríparas, etc. Y los criterios menores, esclerodactilia, cicatrices excavadas en los dedos o pérdida de tejido en las yemas de los dedos, ¿ya? Como mordida de ratón se llama. Son lesiones así sacabocadas en la yema de los dedos. Por esa isquemia que se produce, ¿no es cierto? Se produce isquemia y al final hay pérdida de tejido, ¿no? Fibrosis pulmonar bilateral, otro criterio menor. En cuanto a la epidemiología, se observa en todo el mundo, afecta a personas de todas las razas. Es raro en la niñez o en varones jóvenes, de mediana edad principalmente. La incidencia aumenta con la edad y máximo en los decenios tercero a quinto, ¿no? De los 30 a los 50 años es la mayor incidencia de enfermedad. Afecta a 3 mujeres por cada varón. Seguimos, ¿no? Las mujeres son las que más predisposición tienen a esta patología también. Más frecuente y grave en afroestadounidenses que en caucásicos. Incidencia anual de 19 casos por millón de habitantes, o sea, no es una enfermedad frecuente, ¿cierto? Es 19 por millón. Prevalencia de 19,75 por cada 100.000 pesos. Ya, lo principal, sobreproducción y acumulación de colágeno en la matriz extracelular que decíamos, ¿no? Esto se produce, hay una sobreproducción y acumulación de colágeno. Además de otras como fibronectina, tenasina, etcétera, etcétera, y los glucosaminoglucanos que se depositan en la piel y en los otros órganos, ¿no? Lo que le dan esa característica a la piel y a los órganos. En el trastorno hematológico intervienen mecanismos inmunitarios. Entonces hay activación, lesión de las células endoteliales por producción de complejos autoinmunes, ¿cierto? Que se depositan en los vasos, en el endotelio de los vasos y activan un proceso inflamatorio que termina con la activación de fibroblastos, y estos fibroblastos son los que secretan este colágeno, ¿cierto? Mayor producción, depósito, eso obstruye la circulación y el flujo sanguíneo y se produce la isquemia y la necrosis de los tejidos. Cuando los fibroblastos son los que producen exceso de colágeno. Entonces tiene que ver un proceso autoinmune, ¿no? Formación de anticuerpos, de citocinas, etc., ¿no? Todo eso va a llevar a una fibrosis finalmente de los tejidos. Bien, ahí tenemos una imagen ampliada de la piel, ¿no? De la epidermis, de un paciente con trastorno de este tipo. Arteria de tipo muscular con hiperplasia de la íntima acentuada, estenosis del lúmen, ¿no? Hiperplasia, estenosis, menor flujo sanguíneo y necrosis, isquemia de los tejidos. Cuando veíamos trastornos motores del esófago, hemos mencionado, ¿no es cierto?, como una de las causas de trastornos motores del esófago, la esclerosis sistémica o esclerodermia. A nivel del tubo digestivo, el esófago es el más afectado, ¿ya? Los 2/3 inferiores del esófago. Vean, hay adelgazamiento de la mucosa, aumento de colágeno. Esto hace que el esófago no se contraiga de manera adecuada. Entonces es un trastorno
en la capa muscular del esófago. Entonces, hay disfagia, hay mayor tendencia al reflujo gastroesofágico, desarrollo de una gastritis, de una esofagitis por reflujo, formación de úlceras en esófago, puede llevar como complicación a una hemorragia digestiva y finalmente a un esófago de Barrett. Hemos hablado de esto cuando veíamos la doctorología. Entonces el esófago es uno de los órganos más afectados en la esclerosis sistémica. En el pulmón también, vean, hay una fibrosis intersticial. Eso va a llevar a una restricción del intercambio de gases, ¿no?, en el alveolo. Entonces el paciente va a tener una insuficiencia respiratoria crónica y va a tener mayor tendencia a las infecciones, las neumonías. Una causa de mortalidad son las infecciones, las neumonías. En el aparato locomotor, vean, puede haber artritis, ¿no? Artralgias, artritis, inflamaciones articulares, porque a nivel de la cápsula sinovial se produce un infiltrado por linfocitos y otro tipo de células, ¿no?, que producen una artritis. Entonces, cursa también con artritis la esclerosis sistémica. Puede confundirse con alguna otra artropatía, como artritis reumatoidea. A nivel cardíaco, lo mismo. Puede ocasionar una miocarditis, una pericarditis y principalmente afectación de las coronarias, ¿cierto?, los vasos coronarios, produciendo disminución de la luz, menor flujo sanguíneo y estos pacientes pueden morirse con un infarto agudo del miocardio. Es una complicación y una causa de muerte, el infarto agudo del miocardio en los pacientes con esclerosis sistémica. También puede provocar bloqueos, arritmias por afectación del sistema de conducción. Pericarditis, que puede ocasionar derrame pericárdico, también. Entonces, vean, puede afectar el endocardio, el miocardio, el pericardio, la esclerosis. A nivel renal puede llevar a una insuficiencia renal crónica. El fenómeno de Raynaud es una vasoconstricción, ¿no es cierto?, que produce disminución en la circulación periférica. Por eso que las manos se ponen cianóticas y pálidas. Igual puede haber una vasoconstricción en el corazón, puede haber una vasoconstricción a nivel de las arterias renales y eso puede llevar a una insuficiencia renal, ¿ya? Cualquier otro órgano se puede afectar, ¿ya? La cirrosis biliar es una complicación de la esclerosis sistémica localizada, ¿no? La cirrosis biliar. Miren, hasta la tiroides se puede inflamar, se puede infiltrar y provocar una tiroiditis autoinmunitaria. Entonces, varios órganos se pueden afectar. Bueno, quedaremos aquí. ¿Ya? Gracias,